Vamos a empezar eh, con el rígido. Buenas noches. ¿Están viendo la pantalla? El texto, perdón. ¿Sí lo ven? Sí, señora, ya apareció. Ok. La estructura rígida. La persona con esta estructura de carácter experimentó en la niñez el rechazo de su progenitor del sexo opuesto, lo que fue vivido como una traición de amor, ya que el placer erótico, la sexualidad y el amor son la misma cosa para el niño. A fin de compensar este rechazo, decidió controlar los sentimientos de dolor, furia y bondad conteniéndolos. Les atemoriza rendirse porque implicaría liberar de nuevo esos sentimientos. De tal modo, no trata de alcanzar directamente lo que necesita, sino que lo intenta a través de manipulaciones, el rechazo del amor sexual y el su orgullo. La persona rígida reprime sus sentimientos y acciones para no parecer tonta. Se muestra mundana, ambiciosa, agresivamente competitiva, mientras dice soy superior, lo sé todo, siente terror de ser traicionada, herida, por lo que evita cualquier vulnerabilidad. Mantiene la cabeza en alto, la columna recta, mostrando un gran control en el exterior. Identificación con la realidad física. Utiliza una fuerte posición del ego como excusa para evitar el descontrol, pues teme cualquier proceso involuntario por el ego. El yo interior se encuentra tapiado para evitar cualquier frustración de sentimientos. Realizará el acto sexual con desprecio, no con amor. A ver, quiero ver. ¿Quién se identifica con esto? Laurita. ¿Y Angélica también? ¿Dices? Sí, Sí, yo me sí, identifico totalmente. con eso. Ok. Su contención crea más orgullo, exige amor y deseo de los demás, pero cuando interactúa con ellos recurre seductoramente a modelos comparativos para no comprometerse. No ama, compite, lo que le hace sentir herido y competir aún más en un círculo vicioso insatisfactorio. Aquí, bueno, si lo unimos con el restrictivo, es tan exigido el rígido que ya él mismo se exige una perfección insana en todos sentidos, en inteligencia, en físico, en capacidad, o sea, es una compulsividad muy neurótica de ser perfectos y de buscar la perfección y de odiar la perfección también en todo lo que les rodea. Desea abrirse a sus sentimientos, pero teme que le hagan daño, lo expresa como no me rendiré, escoge el sexo antes que el amor, lo que no es satisfactorio. Piensa que si se abre dolerá, si se cierra se privará de sus sentimientos. La sombra dirá no te amaré mientras no logre comprometer. ¿Qué? La sombra dice no te amaré y no logra comprometerse y amar. ¿Sí? Ahora el cuerpo del rígido es, como vemos aquí en la foto, muy simétrico, muy derechito, muy erguido, muy altivo, cuerpo muy bonito, piernas bonitas, torneadas, nalgoncitas, sin nalgoncitos, cinturita. ¿Por qué? Porque el desarrollo del niño se hizo casi completo. El trauma o el dolor llegó en la fase de 2 años, 3 años, 2 años y medio, tres, que es cuando se empiezan a explorar la parte sexual y hubo una censura. Al mismo tiempo, es la niña de papi o el niño de mami y de repente se sintió rechazado y lo vive con un profundo dolor y profunda traición. Aquí, a diferencia del psicopático, que no hay un vínculo profundo con el padre del mismo sexo,
Aquí sí, pero de todas maneras el padre del sexo opuesto lo recrimina o le exige demasiado o lo rechaza cuando el niño llega con todo su amor y su corazoncito abierto a abrazar a papá y a lo mejor, o la niña, pone un límite, ¿no? El papá, por su miedo de verla tan intensa, o la mamá también, y por problemas sexuales de los papás, no logran manejar esta energía sexual del niño. Les amenaza y entonces la rechazan y el niño lo siente como un rechazo a su ser, porque en ese momento no hay diferenciación entre el ser y los sentimientos, es todo como lo mismo, ¿no? Y el niño viene a entregar la energía más preciosa, que es la energía sexual, llena de chispa, llena de alegría, llena de vida, y cuando siente el freno se siente desolado. Como tarea vital, el carácter rígido necesita abrir los centros de sentimientos y dejar que fluyan de una forma visible para los demás, compartiendo sus sentimientos. Podrá volar, conducir a la gente hasta la tierra prometida. Su amor y pasión por la vida resultan inspiradores para los demás, pudiendo ser un líder natural en cualquier aldea. Puede establecer contactos profundos con otras personas, podrá jugar en el universo y disfrutar plenamente la vida. Resumen: actitud de orgullo reflejado con una postura corporal erguida y tiesa, la cabeza elevada y la espalda recta son señales de su alto ego. Busca mostrar su superioridad e imponer al otro. Deja claro que es guapo, inteligente y fuerte. Trata de destacar ciertas características o capacidades para fascinar a los demás, pero este orgullo es en defensa propia. La rigidez inflexible sirve para mantener el control y la preocupación por su imagen tapa el vacío y las heridas del interior. Eh, si se dan cuenta, toda esta caparazón muscular que es muy perfecta del rígido, o sea, todo su cuerpo es muy perfecto y están muy bien como entramados todos los músculos, pero llega a ser como una cajita para protegerse de sus propios sentimientos y de su propia intensidad sexual, porque es muy sexual, pero tiene tanto miedo de perder el control que pues prefiere no volverse loquito, estar como robotito manteniendo el control, que desbordarse y volverse loco con tanto sentimiento que hay adentro. El trabajo personal con los rígidos es poquito a poco ir desmantelando todo ese entramado tan perfecto, ¿no? Porque está bien estructurado, está muy bien estructurado, muy simétrico, muy armonioso, muy equilibrado. Y es poquito a poquito que se vayan dando cuenta del dolor que implica estar desconectados de sí mismos. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, yo sí tengo una duda. A ver. Mm, esa sensación de desconexión que yo tengo con la vida es algo muy palpable, es algo con lo que he vivido siempre. Es como Ujú. una contención para sentir placer, para disfrutar, para gozar con intensidad, porque la sensación es que eso es muy amenazador todo el tiempo, Ujú. ¿no? Claro. Lo que te quiero preguntar es qué diferencia hay entre esta experiencia que tiene el rígido sobre lo que es la vida y la que tiene un esquizoide. Es muy, o sea, tanta rigidez, tanto control de sí mismo. La teoría dice que el rígido está muy pegadito al esquizoide porque se controla tanto y se desconecta tanto de sí mismo que también está aquí arriba, o sea, es muy parecido. La diferencia es el cuerpo, muy diferente, porque el esquizoide ni va a tener piernas gorditas, ni va a tener pompas, ni va a ser simétrico, ni va a ser armonioso, al contrario. Y por el otro lado, la herida del esquizoide es un rechazo absoluto de mamá y en el rígido no, es una mamá nutriente,
Porque si tú tienes piernas bonitas y torneadas, quiere decir que tuviste una mamá que te nutrió. Cuando no tienes piernas gorditas, tienes una mamá que no te nutrió. Y no hay de otra. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Eso te queda claro o necesitas como Sí, más diferenciación? no. Incluso en la experiencia con mi mamá, por más que podía ser melancólica, sí fue muy nutriente. La experiencia de rechazo es ya siendo niña y con mi papá. Y sí, el cuerpo me lo dice muy bien. O sea, el asunto de la proporción, de la forma de las piernas, o sea, están armadas, están proporcionadas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es muy como by the book la descripción, ¿no? Ok. Sí me queda muy claro. Pero tanta exigencia, tanto miedo a controlar, a sentir tu cuerpo, pues en cierta manera te hace irte igual que el esquizoide, o sea, a otro espacio, pero Si no quieres no es estar. el miedo, no es el miedo frenético a existir, que es en el terror de existir del esquizoide, sino es el miedo a tus propios impulsos, ¿me entiendes? El esquizoide le tiene miedo a los demás, ¿sí? Mucho, mucho terror. Y el rígido le tiene mucho miedo a sus impulsos, ¿me entiendes? A que te traicione y te vuelvas puta. Sí, sí. Sí, ya me quedó clarísimo. Eso está buenísimo. A Sí, que te sueltes el pelo y que te enamores y te pierdas en el instinto sexual que tú sabes que es muy fuerte. sí, sí. Sí, Ese que es el pánico, ¿no? Dejar me salir toda esta energía. ¿Eh? ¿Perdón? que me dedique a la vida loca. Sí, que te puedas Ese es el perder. miedo. Sí, Exacto. ok, Que tengas ok. tanto placer en una fiesta o que tengas tanto placer poniéndote cohete, que logres perder el límite y entonces se te rebase el instinto, ¿no? Porque eso fue lo que pasó cuando tú llegaste con tu padre con toda esa energía y hubo el rechazo. Fue terrible, ¿no? Entonces, ¡pum!, lo bloqueaste. Pero el esquizoide no llega a eso, no logra llegar a eso. Es mucho antes, es 2 años y medio antes, que de niños es muchísimo. ¿Sí? Sí, sí, está muy claro, Marcela. Ok. Gracias. Aquí dice, el carácter rígido se forma entre los 3 y los 7 años aproximadamente. El niño ha llegado a esta etapa sin vivenciar grandes carencias. A los 3 años el niño ya no depende tanto de sus padres para recibir energía. O sea, ya hay autonomía, ¿me entiendes? Hay una fuerza ya intrínseca en el niño y en el esquizoide hay una vulnerabilidad y una fragilidad muy grande. Cada vez siente más necesidad de expresar su afecto, de descargar su energía. Entra en la fase genital, es decir, desarrolla un interés por sus genitales. En estas edades el niño necesita satisfacer unas necesidades amorosas eróticos, empieza a masturbarse y a expresar sus sentimientos a sus padres. El niño se encuentra en la fase edípica y su deseo se dirige hacia el padre del sexo opuesto. El aspecto sexual va unido al sentimiento de amor. El niño es completamente inocente y expresa su amor como deseo de intimidad física y de placer erótico. No conoce la diferencia, no sabe que está mal. Anhela al progenitor del sexo opuesto y empieza a competir con el progenitor del mismo sexo por el objeto del amor. Esto también es bien importante, la competencia con el sexo, con el, con el, con el padre del mismo sexo, ¿sí? Eso es muy eh, fuerte. Cuando el padre o la madre rechaza la sexualidad manifiesta del niño, este al principio no lo entiende, existe una gran incomprensión, siente rechazo inesperado como amenaza de pérdida del amor. Es una experiencia muy dolorosa. El padre o la madre le ha traicionado, se siente castrado y le odia por el rechazo. Además suele desarrollar culpabilidad hacia el progenitor del mismo sexo por competir con él. El niño también se siente traidor por esa competencia. Odia a ambos y lo expresa volviéndose agresivo, hostil y exigente. Vive en conflicto y confusión. Estas descargas desagradables son reprimidas por los padres y el grado de represión
determinará la variante de carácter rígido que se va a desarrollar en el niño. ¿Te checa, Laura, la competencia con tu mamá? Sí, 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 de manera muy clara. ¿Y a ti, Nutrida, Angélica? pero sí compitiendo. ¿Y a ti, Angélica? Ahora no la logro ver muy bien, pero sí voy a revisarla. ¿No has sentido que compites con tu mamá? No, yo no lo he sentido así. Pero sí se percibes la necesidad de tu papá. Sí, mira que para mí como la figura de mi papá era pues como muy importante, Mm. pero yo sentí a mi papá, yo lo sentí muy ausente, pues mi papá era como, no estaba tan disponible para nosotros, pero para mí él siempre ha sido como muy importante. ¿Tu Dios? Sí, y yo a él, sí, yo a él lo veía, era, para mí era como que yo lo tenía muy idealizado, antes yo lo idealizaba hartísimo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sigo. ¿Sí ven el texto? Sí, Ok. Al verse privado de su necesidad de vivir su mundo erótico genital, el niño se repliega en sí mismo, la energía se paraliza básicamente en la zona de los genitales y de la cabeza. El rechazo de su sexualidad se le queda grabado, va a tener grandes dificultades de expresar su amor y afecto y en recibirlo. Teme que esta experiencia se va a repetir, que lo van a volver a rechazar. No quiere sentirse humillado otra vez. No va a entregarse de nuevo para evitar vivirlo otra vez. La exigencia de un rígido es, como la palabra en inglés que no hay en español, excruciating. Es una despiadadez consigo misma muy fuerte y de perfección, de éxito, de logro, de fregones, de guapos, de bellos, de atletas. Si se fijan, por ejemplo, todos los que hacen gimnasia, la artística y la de barra, todos son cuerpos rígidos perfectos, o sea, el nivel de entrenamiento que tienen, el nivel de exigencia, el nivel de disciplina, solamente un rígido lo puede llevar a cabo. ¿Me expliqué? Cuerpo armónico sí, proporcionado, perfecto desde el punto de vista morfológica. Cuerpo vivo, tiene mucha presencia y atracción, está integrado y conectado, se mantiene muy derecho, tendencia a la rigidez, espina dorsal recta, cabeza erguida, ojos brillantes, buen color de piel, los glúteos salen hacia atrás, condición bioenergética, está muy cargado de energía, pero no la saca toda. Mucha energía en los puntos periféricos de contacto con el medio, puede tantear, es decir, controlar la realidad antes de entrar en acción. La retirada es periférica, permite la circulación de los sentimientos, pero limita su expresión. O sea, tiene maestría hasta para controlarse a sí mismo, ¿sí me explico? O sea, es muy eficiente, es muy perfecto. Mucha energía en la cabeza, tensiones en el cuello, en la base del cráneo provocan una acumulación de energía en la cabeza. La tensión en el diafragma impide que la energía de la cabeza conecte con la parte inferior. Anillo de tensión a la cintura, desconectado con la sexualidad del corazón. Mucha energía contenida, tensión en la parte genital, pero desconectado con el mundo de la emoción. Muchas tensiones en los músculos largos, extensores y tensores. Rígidos en las capas superficiales, tensiones en los ojos, como si tuvieran mucha luz, pero no se manifiesta. Tensiones en el tórax, inspiración contenida, espalda tensa, recta, rígida, para no dejarse ir y tener el autocontrol absoluto. ¿Sí?
Características psicológicas. La dependencia dolorosa vivida por el rechazo de la búsqueda de placer erótico y sexual marca el carácter rígido y en adelante se controla para evitar una humillación mostrando una actitud de orgullo. En general, la persona rígida teme la sumisión, que para ella significa la pérdida de su libertad, su independencia. Para mantener esta libertad, la persona rígida se controla a sí misma y a los demás. Controla todo lo que está a su alrededor para no conectar con su interior. Controla energía basando en el miedo. Está en contacto con la realidad, o sea, es muy eficiente. Por ejemplo, el esquizoide no es tan eficiente, está tan desconectado de la realidad que no puede ser muy ni práctico, ni muy eficiente, ni muy ágil físicamente. Y el rígido sí, controla todo lo que está a su alrededor para no conectar con ok. Se convierte en una persona ambiciosa, competitiva y agresiva. Cosa que el esquizoide no, porque como él es espiritual le vale gorro, ¿sí? Para esta persona la pasibilidad es lo mismo que la vulnerabilidad. Está en contacto con sus sentimientos, pero no los expresa ya que es un gran peligro. Por ejemplo, el esquizoide no está en contacto con sus sentimientos, el rígido sí. Los bloquea muchísimo, pero está rico de sentimientos. Capta muchas sensaciones, pero las controla en su mente. En el contacto sexual le cuesta mucho la entrega. Se entrega, se rinde, si se rinde puede ser destruido. A menudo busca el placer sexual sin implicación sexual, emocional, o sea, son cogelones y ya. En la relación íntima no confía en su pareja, no se entrega, teme la nueva traición, quiere pero no ama. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Digo? Marcela, ¿Quién iba? Sí, la inquietud y es que en la mayoría lo que pues yo he podido analizar es que prácticamente en todos los como caracteres nos cuesta bajar, ¿cierto? Casi todos la energía la tenemos es como en la cabeza y no permitimos que baje. Bueno, es que, o sea, si nos ponemos a ver la historia de la humanidad, socialmente, ¿qué es lo que nos han querido castrar para controlarnos? Toda la sexualidad. Sexualidad. ¿Sí? Un ser sexual pleno es un ser poderoso. Un ser que tiene culpa de sus instintos sexuales es un ser chiquito, culpable, miedoso, acomplejado, etcétera, etcétera. Y aunque, por ejemplo, se podría decir que el masoquista sí está más como en todo su cuerpo, porque tiene las piernas gordas, está este, como abajo, ¿sí? Pero también tiene unos bloqueos enormes para la sexualidad. Y a veces el masoquista la manifiesta en sadomasoquismo y todos esos juegos perversos sexuales. Pero sí, o sea, socialmente tenemos una tendencia a que la sexualidad es mala y que bajar a esos instintos animales peligrosos, censurados, pecaminosos y todo lo que termine en oso y horroroso, pues da mucho miedo y mejor me quedo acá arriba controlando todo desde aquí y no bajo porque abajo tengo poco control o nada, ¿no? Y obviamente los líderes, las iglesias, nos tratan de meter más miedo y nos tratan de desconectar más con la sexualidad para manipularlos mejor, porque ahí no estamos en nuestro poder. Tú ibas a preguntar algo, Laura, ¿no? Bueno, Marcela, pues y sí. otra inquietud, digamos, las personas que se hacen operaciones y Ujú. pues que digamos son gorditas y se operan y se hacen pues como si tuvieran músculos, se colocan pompas, senos. Eso tarde que temprano el cuerpo otra vez va a tratar de mostrar la misma herida si uno no la trabaja. O
¿Qué pasaría ahí? ¿Cuántos, cuántas operaciones de bypass, por ejemplo, no tienen éxito? Porque sigue la misma creencia masoquista, ¿sí me explicó? Ahí tiene que haber mucho apoyo terapéutico para que se cambie la visión y no se regresa al mismo patrón corporal. ¿Sí? Gracias, sí. Subtipos del carácter rígido. El narcisista. El padre no cortó la agresividad al niño, por lo que éste está en contacto con su energía de una forma desenvuelta en el mundo, y un carácter basado exclusivamente en la realidad, lo que le aporta seguridad en sí mismo, y de esta forma fuele conseguir un estatus social y económico. A menudo será arrogante y vigoroso, pero abiertamente agresivo, atacando antes de que le ataquen. A él, muy hablador y muy ambicioso. El pasivo femenino, el padre sí reprimió en este caso la agresividad del niño. Es frecuente que tenga que ver el tener una madre seductora que teme al padre primero. En este caso no está en contacto con su energía y agresividad, por lo que tiene problemas para enfrentarse a todo lo que huele a varón. Tiene ciertos grados femeninos e incluso se puede dar una voz afeminada. Se puede dar muchos aspectos psicológicos masoquistas porque no sabe enfrentarse al mundo. Es mucho más blando y suave que el tipo fálico narcisista. Esto es una pasividad y una latente homosexualidad. Así mostraría al padre que no es un peligro. Corporalmente se puede distinguir con los hombros estrechos y redondeados, la zona pélvica más prominente, más femenino, parecido al oral, o bien con los hombros anchos y cintura y caderas estrechas, más parecido al psicopático. Las manos son blandas y bastante débiles, sus modales son muy corteses y suaves, siendo amistoso pero tímido. Se disculpa mucho, a veces es torpe, y en cuanto al cuerpo, tiene mucha inmovilidad física que se expresa en su incapacidad para mostrar sus emociones. Las tensiones son profundas, siendo la musculatura suave y blanda. Aquí, por ejemplo, mmm, no sé, por ejemplo, hoy hay muchos gays que tienen muy bonito cuerpo, pero te entrarían en este esquema de pasivo femenino. ¿Por qué? A nivel biológico, también la homosexualidad se da porque en una manada no puede haber dos machos alfas. Y si, por ejemplo, el padre fue muy alfa y no le permite al niño expresar su agresividad como en el fálico narcisista, el niño mete la cola porque no hay espacio para dos machos y toma esta actitud pasiva femenina en donde no puede expresar su agresividad porque probablemente un hermano ya era o muy narcisa o muy macho alfa o el padre mismo. ¿Me expliqué? Sí, ¿Sí? Masculino agresivo. La niña no vivió el rechazo de los padres, sino que la madre le permitió un grado de agresión aliándose con ella y proporcionándole un entorno seguro. Sin embargo, su sexualidad fue rechazada por los padres sin sentirse enfrentada a ambos progenitores porque la madre estaba de su lado. Tiene mucha energía y puede ser abiertamente agresiva y mandona. Puede parecerse al estereotipo de lesbiana masculina. Es competitiva y siente desprecio hacia otras mujeres y probablemente hacia su propia feminidad y o sexualidad. Es muy exigente consigo misma y no se permite debilidades. Tiene comportamientos masculinos y un cuerpo fuerte, armónico, pero con unos rasgos más masculinos. Sin embargo, existe una rigidez en los movimientos. La sexualidad reprimida, que es el camino normal de descarga de energía, resulta en una enorme cantidad de energía disponible. La suele retener por miedo a liberarla y perder el control. Por ejemplo, de aquí del grupo, este patrón podría ser, no sé si está en línea, pero a ver, déjenme ver. Leti y Pau son estas agresivas masculinas, las que en otras clases estaban hablando de que sus papás querían hombres como hijas, ¿no? Sí.
¿Dudas hasta aquí? Marcela, ¿me podrías hacer el favor de como explicarme más sobre lo del narcisista? Sí, el fálico narcisista va a ser el clásico seductor, cogelón, guapo, que se coge a mil viejas, que está súper orgulloso de su pito. Allá se dice pito en Colombia, Ángel. No, no, ese no lo he escuchado. Bueno, de su verga. Sí. Sí, normalmente la tienen grande y con el falo es así como, bueno, yo no sé si ustedes han ido a Grecia, pero es impresionante el tributo que le hacen al falo. En todos lados ves estatuillas con unos falos enormes. Y los griegos son muy narcisistas, son guapísimos, son súper seductores. Y yo no me he acostado con ningún griego, pero seguramente tienen la verga grande. Entonces, es ese hombre que está muy pagado de sí, es un macho alfa, es un lobo alfa, líder, líder de la manada, y no permite que entre otro macho, ¿sí? Él tiene que ser el rey, protagónico, seductor, arrogante, vigoroso, agresivo y muy macho, muy orgulloso de ser macho, muy seguro en ese sentido, ¿sí? Porque tiene mucha testosterona, o sea, no es... Y porque el papá le permitió, o sea, no antagonizó con el niño, no lo castró, no hizo que bajara la cola. ¿Me expliqué, Angélica? Sí, ya, gracias. ¿Sí? O sea, hubo espacio para que él fuera protagónico, bello, hermoso, macho, tararara. Se pierden mucho y también sufren mucho porque tanta la endiosiación y luego las mamás también nos adoran. Por ejemplo, este sería un prototipo de un italiano clásico. Los italianos se sienten, no sé si saben ese chiste de que, ¿por qué dicen que los italianos son hijos de Dios? No, ¿por qué? ¿En qué se parece a la regué? ¿En qué se parecen los italianos a Jesús? A propósito de la Pascua. Porque se sienten hijos de Dios, porque creen que su mamá es virgen y porque se van de la casa a los 33. Entonces, son súper fálicos, narcisistas, seductores, se sienten guapísimos, las mamás los adoran, el padre no cuenta mucho, desplazan al padre. Y ahí hay mucha similitud o es muy cercana el narcisismo con el psicopático, muy, muy cercano. La única diferencia es ver las piernas. Si tienen las piernas gordas, más cuidado porque entonces sí tienen con qué sustentar toda esa fuerza y esa grandiosidad y ese fálico narcisismo. El psicopático está más inflado como super más ratón y tiene menos sustento para esa endiosiación, o sea, es más inflada desde el pensamiento. ¿Por qué? Porque tiene las patitas flacas y no está arraigado, no hay arraigo, no hay verdad y no hay sustento para tanta inflación. En un fálico narcisista, sí hay. Si hay esa grandeza, si hay ese charm, si hay ese poder, si hay esa testosterona, y nos encantan a las mujeres, o sea, nos vuelven loquitas. Los fálicos narcisistas son muy guapos, son muy machos, son muy seductores, son bellos y lo saben, ¿sí? ¿Te queda claro, Angélica? Sí, ya, muchísimas gracias. Eh, yo, por ejemplo, he andado mucho con fálicos narcisistas. Ay, ay, ay. Pero, pues sí, y son hombres bellos. Y cuando se abren son bellísimos también, porque tienen un caudal de emociones, o sea, cuando se enamoran y se entregan son bellísimos. Tienen muchas emociones muy bellas porque ya son rígidos y se empieza a crear un vínculo de confianza. Hay una entrega muy bonita también. Se me hizo agua la boca. Arce, Arce, Eh, soy Tere.
Hola, Tere, ¿no Este, que no podías entrar? ya mi hija es lesbiana masculina, Marce, pero no relaciono el que hayamos tenido ese trato con ella, o ¿Cómo que tiene no el cuerpo recuerde, tu hija? pues, masculino, muy bien. ¿Cómo que masculino muy bien? O sea, lo tiene tipo muchacho, pues, pero muy estilizado, Tiene bonito cuerpo. sí, ajá. Y ella, pero es que no hemos visto, a ver, espérame, déjame ver. Pues sí, o sea, ¿qué es lo que no identificas? Porque ya ves que dice en el Yo creo que tú escrito, le has dice, permitido de más a tu hija la agresión, como que no, checa. Y has sido aliada de ella en contra de tu marido, ¿o no? sí es cierto, sí ya le leí bien. O sea, Sí, sí he tenido problemas así con ella. y como que tú le has permitido que saque abiertamente su agresión y su fuerza. Sí, ¿Tu papá la rechazó? no, uno de los dos, pero sí no había leído bien esto, que le permitió un grado de agresión. Sí, sí es cierto. ¿Ya se fue de tu casa? Sí, ya se fue. Sí viene a Es visitarme y todo, abiertamente pero agresiva y mandona, ¿no? sí, Exigente con ella sí, misma y contigo. y conmigo, Sí, ahí haz de cuenta que ella te ganó, ¿no? sí, sí, Marce, Hasta que empezaste a poner sí, límites, ¿no? Y se fue. sí, Ok. sí, se fue. Dijo que ya no me aguantaba. Le dije, pues ya no me aguantes, vete. Pues empezaste a poner límites, Tere. Sí, ajá. Antes ella era la reina de la casa, ¿no? Sí, hacía y deshacía. ¿Y con tu marido también? También, sí, Pues sí. No hubo un límite a que contuviera esa agresión. sí, no. Sí, inclusive hasta cuando peleaba con mi marido, ella le decía, te voy a poner unos putazos, me la vas a pagar y le permití. Claro. Pues eso es Sí, por andar en el espacio sideral, mi Teresita. sí, Marce. No le Por no pusimos estar así. límites. ¿Ah? Sí, no le pusimos límites. Así es. Ahora Sí, la vida se las pondrá, sí, porque no nos salvamos. sí, ajá. ¿Ok? Sí, gracias, Marce. Tere. Histérico. La niña vivió la represión de su agresividad por parte de la madre. O sea que es una mamá muy castrosa. Está enfrentada, por tanto, a ambos progenitores. Siendo el padre autoritario, la niña puede desarrollar un gran temor hacia el varón. Vive la relación con la madre como una rivalidad por conseguir el afecto del padre. Esta rivalidad le marca en su vida como adulta, compitiendo con otras mujeres y manipulando para conseguir sus objetivos. Posee una gran rigidez corporal, se protege con una armadura de músculos en tensión, espalda rígida, inflexible, cuello tieso, cabeza erguida y pelvis tensa. Hay una gran rigidez en las partes blandas del cuerpo frontal, pecho y vientre. La armadura funciona como retención de la ansiedad, genera una respiración reducida por un control inconsciente sobre los músculos. Todo esto se oculta bajo un cuerpo armónico de gran belleza, tiene gracia y perfección, es la femme fatale. Se caracteriza por un intenso temor a la sexualidad y un intenso, aunque reprimido, deseo sexual. Son personas inclinadas a sexualizar todas las relaciones no sexuales y son propensas a estallidos emocionales irracionales, a la dramatización y el comportamiento histriónico. Seducen para identificar el peligro. Son las llamadas calientabraguetas
y el contacto sexual despierta en ella una gran angustia, por eso una vez que ha seducido se retira fuertemente angustiada. ¿Alguien se queda, se identifica con esto? No. Andrea, ¿tú no? ¿Un poquito? Sí. Ahorita no, pero antes sí, muchísimo, sí, Claro. sí, sobre todo cuando en mi adolescencia sí, me angustiaba Yo mucho también fui muy calentabraguetas, seductora cabrona. Pero ahí también es muy parecida la dinámica, ahí va la diferencia, la va a decir el cuerpo con la psicopatía. El cuerpo va a decir qué tanto está actuando como psicopática o como rígida histérica, ¿sí? A ver, oral histérico. Combinación de privación oral y frustración genital. Es una mezcla de características orales. Ah, pues más bien esta creo que eres tú, Andrea. Existe una dependencia oral para oculta por un rígido orgullo. Cuando una niña que ha padecido la privación oral hace del padre su objeto amoroso, le transfiere los deseos orales insatisfechos de contacto y apoyo, además de la necesidad de amor sexual. Cuando se enfrenta a la frustración genital, el daño es muy grave ya que significa un rechazo a ambos niveles, o sea, la rechazó primero la madre, no dándole todo el nutrimiento, y luego cuando viene la sexualidad, la rechaza el padre. El conflicto entre necesidades ahora. Y esta te puede checar también a ti un poco, Laura. ¿Tú no tienes muñequitas delgaditas? Sí, sí, sí están ¿Y, por- flaquitas. y tus tobillos no son delgaditos? No, no, ahí sí no. ¿No? Pero las ¿Tienes, muñecas sí las tengo muy chiquitas. ¿tienes hoyito aquí? ¿Esto? ¿En dónde? Porque no te veo. ¿No me ven? ¿No me veo? No, sí, ya te ves, sí, sí te ves, pero yo la no parte te de veo. tu pecho es queda muy abajo. No, no tengo. ¿Para qué? No, O sea, esta como hoyo contractura aquí no. no tienes un hoyo. No, Bueno, no. bueno, pues a lo mejor podrías entrar en esta. No sé qué tanto te Oye, cheque. cuando hay adicciones, estás como en crisis de la etapa, de esa etapa oral, cualquier tipo de adicción. ¿Hay Bueno, alguna a ver. carencia ahí Sí, todas de las tipo primario? adicciones, alcoholismo, drogas, es carencia de mamá o exceso de mamá. Pero lo que nos va a decir es el cuerpo. Si es un gordito borracho, es que fue una mamá así, angustiante, sobreprotectora, que para escapar se droga para irse un rato, ¿no? Para no estar aquí. O si es oral, es que todas las adicciones es tratar de llenar a través de la boca, bueno, el alcohol, el cigarro, no sé si la coca, pero bueno, el alcohol y el cigarro es como para llenar un vacío enorme que se tiene, ¿sí? La adicción en general, cualquier adicción, inclusive las amorosas, son para llenar los vacíos orales. Tenemos, ¿sí? Físicamente la persona rígida presenta proporciones armoniosas y amorosas, tiene una mucha energía y está integrada. Puede tener dos tipos de bloques, una suerte de armadura en planchas o como una cota de mallas, como si fuera un traje tejido como cadenas que le cubren el cuerpo. La pelvis está inclinada hacia atrás y es fría. ¿Ya viste, Angélica? Es como si trajeran una armadura muy bien este, como un entramado muy refinado, o bloqueos muy fuertes en la garganta, en el diafragma, en la cintura, en la pelvis.
Enfoque terapéutico. Trabajar la confianza, abrirle el corazón, desea abrirse a los sentimientos, pero teme que le hagan daño, lo que expresa como no me rendiré. Escojo el sexo antes que el amor, lo que no es satisfactorio. Piensa que si se abre dolerá, si se cierra se privará de sentimientos. Como tarea vital, el carácter rígido necesita abrir los centros de sentimientos y dejar que fluyan de una forma visible para los demás, compartiendo sus sentimientos. El paisaje interior de esta persona contiene aventuras, pasión y amor. Hay montañas que escalar, causas que defender e idilios que alimentar. Podrá volar como Ícaro hacia el sol, a conducir a la gente hasta la tierra prometida. Su amor y pasión por la vida resultan inspiradores para los demás, pudiendo ser un líder natural en cualquier área. Puede establecer contactos profundos con otras personas, podrá jugar en el universo y disfrutar plenamente la vida. Realmente es un crimen que un rígido no tenga un proceso personal para abrir ese caudal de emociones lindas que tienen. Me gustaría que, a ver, Laura, ¿podrías compartirte un poco cómo ha sido para ti el proceso terapéutico y si hemos logrado llegar a como ese core vulnerable, generoso, bonito que tienes? Sí, pues no Ujú, hubiera podido sin el trabajo terapéutico en el último año. O sea, yo ujú, no había sido capaz de conectarme con emociones, ni tampoco admitir que las tenía, ¿no? En toda la gama y con todos los matices, porque la imagen idealizada es muy fuerte, muy, muy fuerte. ujú. Entonces, sin el pathwork y sin la guía que he tenido contigo, yo no hubiera podido ver como todos esos matices que sí tengo y además integrarlos y saber que podía a veces tener bajas pasiones y podía ser mala y podía ser envidiosa y podía ser manipuladora, porque Puedo, querida, puedo. sí, sí, ya puedo verlo y además mm, me gusta esa parte, o sea, me ha Pero, por gustado, ejemplo, aquí, ajá, esta parte que dice trabajar la confianza, o sea, como que tú te has sentido respetada, eso es bien importante, por ejemplo, para trabajar con un rígido, que se sienta sí, respetado en sus límites, que no se sienta presionada, sobrepasado. no, Exacto. Tiene no, uno que tener cautela es para que ir poquito a poquito. es la primera terapia en la que no salgo corriendo, así de importante ha sido. O sea, en Sí. otras ocasiones podía yo me sentía muy invadida, ¿no? Me podía sentir muy presionada, podía sentirme muy confrontada, que ese es el trabajo que tenía que hacer el terapeuta, pero me sentía invadida y eso hacía que saliera corriendo y que incluso me sintiera agredida. Ok. Y con este enfoque no, y ni con el trabajo contigo tampoco me he sentido así. Me ha aflojado, Ujú. me has ayudado mucho a aflojarme, ¿no? A sentir más, a conectarme más con toda esa gama de sentimientos, Por con ejemplo, todos. no solo para retroalimentación mía, sino para los demás. eh, ¿Qué es lo que te dio la confianza como para poder no salir corriendo? Yo creo que ponerme en contacto con la herida de rechazo y después admitir que estaba bien sentir ese rechazo y que finalmente como adulta ya no me iba a pasar nada si era rechazada, llevar a la conciencia eso me Sí. fortaleció mucho. Y sé que Entonces, puedo y tener fe, ¿sabes? además. Ajá, ok. Bueno, entonces aquí vemos tres niveles de confianza. Primero la confianza conmigo, ¿no? De verme capaz Sí, de contener tus emociones. Porque eso es bien sí, importante en el rígido y también en el masoquista. Que sientan la fortaleza del terapeuta, que no se va a asustar con lo que va a salir. Porque la fantasía del rígido y del masoquista es que tengo cargando tanto que si lo saco voy a asustar al otro. Entonces,
en cierta manera tú percibes mi fortaleza de poder capotear con tus sentimientos y eso te da confianza. Luego, la Así técnica es. que te ayuda a ir a ver los sentimientos y que no pasa nada y que esa fantasía catastrófica es una fantasía catastrófica, sí puedes lidiar con ellos y que al contrario, después de que los expresas, te sientes bien. Esa es la segunda confianza. Pero si te das Así cuenta, es. es generar confianza. Y luego la fe, la conexión con la espiritualidad, que te hace generar otra nueva confianza, ¿no? Son a los tres niveles. Así fue. Así ha sido el proceso. Exactamente así ha sido. Muy bien, Y gracias. estoy muy contenta con eso. Y te lo agradezco. De Un todo placer. corazón te lo agradezco. Gracias, un placer, de verdad, Laura. A ver, Angélica, ¿tú puedes compartir? Sí, claro. Pues ha sido En un relación a proceso, este tema. ha sido un proceso muy, muy bonito porque lo primero, pues, me identifico mucho con lo que contó Laura, pues yo no me veía. Yo tenía una imagen mía supremamente distorsionada de lo que verdaderamente era. Entonces me acuerdo Mm, mucho de la primera terapia que tuve y como ver que yo toda la responsabilidad la colocaba era afuera y yo me veía que no, que todo lo que yo hacía era perfecto. Entonces cuando me confrontaste, pues como verme que no, verdaderamente todo lo que yo creaba, para mí eso fue como muy revelador y pues como que me dio mucha alegría, pues eso me dejó pensativa toda la noche, pero me generó una gran alegría de poder ver y reconocer eso porque pues era algo que yo buscaba y como que yo me cuestionaba y no le podía encontrar la razón. Entonces ese proceso ha sido muy, muy bueno de poderme ver. El otro ujú. de, por ejemplo, la confianza que tú nos brindas y de que para ti nada, pues así como que nada es extraño, nada es cuestionable, nada es criticado o juzgado. Entonces eso también da esa tranquilidad de uno, pues, ser lo que uno es, lo que uno siente y todas esas cosas que a uno lo han cuestionado, que porque si siente rabia, egoísmo, que envidia, odio, y pues eso estaba como muy castrado y no, pues tú como que no hay que sacarlo y verlo como tan normal, entonces eso también es muy liberador y comenzar, aunque yo decía que era, digamos, espiritual y yo rezaba y todo, pero yo estaba completamente desconectada. Entonces, ver también eso me ayudó verdaderamente como a tratar de encontrar ese poder interno y ese ser que yo veía lejos y con el que yo decía que yo quería estar conectada, pues sentirlo más cerca y más real. Entonces, por eso, pues como que me siento muy, muy contenta y sé que es un camino en el que todavía me falta mucho, pero como que todos estos pequeños logros para mí es una gran alegría y te lo Gracias, agradezco Angélica. demasiado. Y pues para mí es Ok. un regalo encontrarte, porque pues fue pues una vez que yo busqué en internet y encontrar tu blog y entonces yo te seguía y pues poder hacer una terapia contigo, eso ha sido, pues para mí eso es un milagro y te lo agradezco mucho. Ay, gracias y un placer también, Angélica. Muchas gracias. A ver, bueno, vamos a seguir. A las otras no les pregunto porque no son rígidas, ¿ok? No porque las rechace. Y ahorita estamos viendo al rígido. A ver, entonces aquí estamos viendo esta este diagramita del resumen. Entonces, que les recomiendo que lo impriman y lo tengan a la mano si trabajan con alguien. Y si no, pues también para aprender y para ir puliendo esto, ¿no? Entonces, el esquizoide, interrupción del desarrollo antes del nacer o al nacer, o sea, es súper primario. El oral en la lactancia, el psicopático en la primera infancia, el masoquista cuando tiene que tener autonomía y libertad y no puede, y el rígido en la pubertad, aunque más que pubertad es de 3 a 7 años. El trauma del esquizoide, la madre hostil, el oral el abandono, el psicopático la seducción y la traición, el masoquista el control, alimento y excreción forzadas, y el rígido el rechazo sexual y la traición del corazón.
La pauta del esquizoide es contenerse. Y aquí es donde podríamos ver la diferencia entre el rígido y el esquizoide. Este se contiene para mantenerse vivo, ¿sí? Y el rígido retrocede, o sea, da un paso para atrás. Es calculador. Este nada más se va. ¡Pum! ¡Piu! El oral mantenerse, superarse, el psicopático, y el masoquista se encierra en sí mismo. La sexualidad, el esquizoide es sexo para sentir vitalidad y fantasía, o sea, para bajar un ratito a la tierra y luego volverse a ir. Sexo para intimidad y contacto, para chupar por ahí. El psicopático, fantasías homosexuales, hostil, frágil, puede ser medio salvajón. Este, el masoquista, impotencia y pornografía, y también todo este rollo de sadomasoquismo, aunque también le puede gustar al psicopático, ¿eh? Y el rígido, pues coge así sin conectar, ¿no? Coge por coger. En Colombia se dice coger, Angélica. Sí, sí, eso Ah, ok. sí. Falta, miedo en el esquizoide, codicia en el oral, desconfianza en el psicopático, odio en el masoquista y orgullo en el rígido. Derecho que exige, perdón, el esquizoide de ser y existir, el oral de ser alimentado y satisfecho, el psicopático de ser apoyado y alentado, el masoquista de ser independiente y el rígido de tener sentimientos. Entonces aquí, por ejemplo, vean de qué se quejan. Yo, por ejemplo, mucho en mi vida me he quejado de ser apoyada y alentada. No, apoyada, alentada sí, pero apoyada no. ¿Sí? Quejas, miedo, ansiedad, el esquizoide, pasividad, fatiga, el oral, sensación de derrota, el psicopático, tensión, y sin sentimientos, el rígido. Decisión negativa, me fraccionaré. ¿Para qué? Para que no me golpeen. Haré que me des una corriente forzante horrible. Se hará mi voluntad igual. Aquí una corriente forzante. Negativo es el clásico que se queja, hostil y que avienta la orinita así como el zorrillito por detrás con la cara sonriente. Y el rígido no se rinde. También el psicopático no se rinde, ¿eh? Tiene una voluntad férrea. Necesidad de reforzar los límites, o sea, el esquizoide tiene que bajar a la tierra y empezar a sentirse a salvo aquí y, por ejemplo, hacer ejercicio para sentirse más fuerte físicamente, sentir más fuerte su cuerpo para que lo contenga porque se sienten frágiles. Las propias necesidades y mantenerse sobre los propios pies. El oral tiene que hacer mucho trabajo de independencia económica, de autosuficiencia. El psicopático tiene que aprender a tener confianza. El masoquista ser libre, firme, abrir las conexiones espirituales. Para salir de esa comprensión que está muy en la tierra y alargarse un poquito simbólicamente, se empieza a hacer más con conexión espiritual, lo puede liberar mucho de esa densidad en la que vive, muy material, ¿no? Y aquí el rígido, el tema de hoy, es conectar el corazón con los genitales, lograr entregarse amorosamente desde el corazón y con los genitales y sentirle el enorme placer que genera hacer el amor, ¿sí? Ahora, mírense en el espejo y qué tipo les parece el suyo. Relacionen proporcionalmente cada estructura de carácter que forma el yo de su personalidad. Por ejemplo, 50% esquizoide, 20% oral, 15% desplazado, 5% masoquista y 10% rígido. A ver, ¿ya hicieron este trabajo? Por ejemplo, tú, Angélica, ¿cómo dividirías estas proporciones?
yo siento que soy esquizoide por ahí un 30%, ¿Mm? rígida eh, por ahí como un 20%, em, oral, psicopática es como el más poquito que tengo. Y siento que entre oral y masoquista también lo tengo muy poquito. Siento que Ujú. masoquista diría como un 5, psicopático un 5 y el resto en oral. Pero el que más tengo es, me siento más esquizoide y rígida. Bien. A ver tú, Laura. Ay, no, yo me veo tipo puro rígido, de pura raza. Y tienes oralidad. ¿Ok? Mm, Ponle un 5 un 10 pero sí tienes un poquito de oralidad. ok, ¿Sí? A ver, ok. Margarita. O Paulina, o Sonia, o Tere. ¿Quién quiere? Hacer este análisis de qué porcentajes tienen. Nadie. Paulina. Es que acabo de, de meterme y no les fue bien. Pensé que era a las 9. Ajá. Bueno, yo te voy a... Es que ya cambió el horario, es a las 8. Sí, ya me di cuenta. Es... Marce, Sí. ¿Qué pasó, Tere? yo, A ver. Marce, Sí, dime, Tere. yo pienso que yo soy esquizoide en un 70%, oral un 10 y rígido un 10. ¿Tienes pompas? Sí, ¿Sí? sí, sí, de mi lado sano, Marce. Ok, Sí, bueno. Está bien, Tere. Gracias. sí. Bueno, a ver. ¿Alguien más que quiera hacer el análisis de qué porcentaje tiene? Margarita, Sonia, ¿no? Hola, Marce, sí. Eh, yo creo que soy un oral un 50. Esquizoide tengo como 20 y rígido 20 y poco de masoquista un 10. Psicopatía no. Oh, me faltó ese, ¿verdad? Sí, sí, soy psicópata también. Psicopatía. No psicópata, porque los psicópatas son los asesinos. Así, bueno. ¿Tienes pompas? Tenía, se Pero me han hoy, ido, se me han ido quitando, ¿no? ¿tienes piernas gordas? Sí, sí, antes más porque hacía mucho ejercicio y ya Ok. no tanto. Pero sí, sí estaba como antes más rígida Ujú. y ahora ya no soy tan rígida. Y entonces has cambiado a psicopática. Sí, psicopática y oral, mucho oral también. ¿Oral en dónde lo ves? ¿En qué parte de tu En las cuerpo? muñecas y en los tobillos. Ok, Muy delgadas mis muñecas y mis tobillos muy delgados. bueno. Ok, gracias, Sonia. Pero No, incluye de el nada. psicopatismo, ¿eh? Sí, sí, es Que por cierto. algo se te Gracias. olvidó. Gracias. Vale, Qué gracias. duro, sí. Margarita. Margarita no quiere. Bueno, pues las que llegaron tarde vean el video y luego me mandan por WhatsApp cuál es su porcentaje que creen que tienen de cada uno y ya les voy guiando, ¿sí? Ok, bueno, pues
A ver, aquí hay alguien que... Ah, que tiene gente que no puede hablar, Margarita. Bueno, entonces, pues si ya no hay más dudas, espero que les haya gustado este webinar. Si van a empezar, bueno, si son líderes y trabajan con gente, les va a ayudar mucho a saber qué esperar de cada quien. Y aparte es muy divertido y va a haber una fase en su proceso en el que van a estar viendo quién es quién y esa parte es muy divertida. Y más que nada no para juzgar, sino para entender al otro, ¿no? Para entender sus heridas y generar compasión y también aceptación porque, por ejemplo, les dejo de tarea que me manden análisis de sus parejas para que sepan qué pueden esperar del otro. Porque, por ejemplo, si es un esquizoide y están queriendo que sean rígidos, pues ya van pronosticadas al fracaso, ¿no? Entonces, describan el cuerpo de su pareja de tarea y mándenme los porcentajes que creen. Y si quieren, mándenme también una foto y yo les digo. Y también si quieren una foto de ustedes, pues les confirmo si lo que dijeron es real. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, buenas noches, namaste y bueno, voy a ver qué invento para enseñarles. ¿Qué tema Muchas les gracias, gustaría? Marcela. ¿Les Mm, interesaría, por ejemplo, aprender la hipnosis ericksoniana? Sí. ¿Qué es eso? A mí sí, Pues lo que sí hago me hace. contigo en las Lo, consultas, que te cierro los ojos y te meto al corazón. Rígida, Paulina. Sí, sí queremos. Sí, yo también, La Marce. verdad. Bueno, ok, me voy a dar un yo tengo, break como... ¿Eh? ¿Yo qué? yo tengo una pregunta todavía. Sí. Cuando pones que los rígidos tienen necesidad de conectar el corazón con los genitales, ¿a qué te refieres específicamente con eso para poder cerrarlo y entenderlo? El rígido tiene un corte aquí, dura, muy fuerte, ¿sí? Y hay una separación entre... Y bueno, no sé si te pase, pero yo creo que sí. O amas a una persona o te la coges. Las dos cosas es demasiado. ¿Yo me explico? Entonces, para que no pierdas el control, tienes que separar. O te amo o te cojo. Pero amarte y cogerte, o hacerte el amor o hacerte el amor literalmente, es muy amenazante, ¿sí? Entonces, muchas veces las relaciones de los rígidos se convierten en que quieren mucho a su pareja, pero se cogen a alguien más, ¿sí? O tienen una extraordinaria amante y quieren mucho a su esposa, o viceversa. Ok, ya entendí. Pero unir las dos cosas es la pérdida total y absoluta del control, que es la muerte del superego, del super rígido. Gracias. De que Laurita. Bueno, pues, como les decía, me voy a dar un break todo mayo y ya en junio vemos qué hacemos, ¿sale? Sí. Y les recomiendo que vuelvan a oír teoría que tienen que ir como masticando, asimilando y haciendo la suya. Es muy padre porque genera compasión, entendimiento de las heridas de los otros y lo que sí pueden dar y dejar de estar pidiendo peras al olmo, ¿sí? Muchas gracias a todos. Namaste. Gracias, gracias a Gracias, ti. Marce. Bye. Gracias. Gracias. Bye.